Ya comenzamos en un par de minutos. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos todos. Espero estén muy bien. Sandra, Janet, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes escuchar ahora? Puedes escribir ahí por el chat si quieres. Bueno, listo. Hoy estamos en nuestro taller de estrategias y técnicas de redacción con nuestro docente Carlos Novoa, quien es comunicador social y periodista, es especialista en producción de televisión y video digital profesional y relaciones internacionales con diplomacia y medios de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es escritor y autor de 5 libros y actualmente periodista y redactor para América Latina del periódico Baleares Sin Fronteras de España. Bienvenido, profesor Carlos, a este taller, a esta tarde, para darnos y los asistentes también puedan aprovecharlo. Ya saben, si tienen dudas, preguntas y demás, pueden alzar la mano o pueden escribir por el chat e inmediatamente se la socializamos al profesor Carlos Novoa. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Julieta, por la invitación y por tener este espacio para compartir con las personas que les guste y les apasione escribir. Yo soy uno de los apasionados por la escritura desde niño. Siempre en el colegio ganaba el concurso de cuento, he escrito letras de canciones, poemas, artículos periodísticos, libros, blogs, en fin. He tenido la oportunidad de pasearme por todos los diferentes géneros de la literatura. Y hoy quiero compartir con ustedes más desde la experiencia, unas técnicas, unos consejos, unos tips que podemos usar al momento de escribir, ¿no? Digamos que convertirse en un buen escritor
y en un buen redactor toma mucho tiempo. Es un ejercicio pues, de toda la vida. Pero necesitamos en nuestra vida diaria, profesional, académica y en muchos otros aspectos y contextos, sabernos comunicar muy bien a través de la escritura. Y esos son precisamente algunos tips que hoy en esta hora y media que podamos estar en el taller, pues vamos a poner en práctica. Lo primero que yo les quiero comentar es que no es lo mismo escribir que redactar. Son dos cosas muy diferentes. Yo me quito el sombrero ante las personas que son escritores para que a uno le den ese estatus de escritores porque realmente ha cumplido con muchas de los pasos como conocedor del idioma, de un lenguaje, de una estructura gramatical, y que ha publicado libros y ha publicado en escenarios y en medios que así lo exigen. Diferente a ser un redactor, que un redactor es más una persona que se encarga de escribir textos, que no son una creación propia, que no son una abstracción de todo lo que nos rodea, de todo lo que hemos conocido, porque realmente no sé si a ustedes, pero creo que a la mayoría de la gente les sucede que cuando están frente a una pantalla de computador en blanco, no se nos ocurre nada por dónde comenzar a escribir. Y escribimos y luego nos damos cuenta que eso no está bien, que tiene muchos errores, entonces borramos la pantalla y empezamos de nuevo y nos demoramos mucho tiempo en ese proceso. Entonces, aquí yo les voy a dar algunos consejos prácticos para que podamos empezar a escribir, porque además el escribir y leer van de la mano. Estos son realmente procesos lectoescritores. Si nosotros no leemos, no somos buenos escritores. Lo primero que tiene que tener un buen escritor es que sepa leer y que lea mucho y que le encante leer muchísimo y que capte muy bien todo lo que dicen las diferentes lecturas, los diferentes textos. Esto es como un sordomudo. Las personas sordomudas no oyen porque no pueden pronunciar las palabras y no pueden pronunciar las palabras porque no oyen. Entonces aquí también yo no escribo bien porque no leo, y como no leo, pues tampoco nunca voy a escribir bien. Y la lectura y la escritura hacen parte de procesos muy importantes epistemológicos y cognitivos. Por lo tanto, esto va muy de la mano con el conocimiento. No aprendemos bien y tampoco pues podemos enseñar bien y captar el conocimiento si nosotros no manejamos de buena manera estos conceptos lectoescritores. Entonces, permítanme compartirles una presentación para que lo hagamos más gráfico. A ver, por acá. Entonces, me confirman, por favor, si ya está la presentación. Confirmado, ya está. Gracias. Listo. Entonces, escribir es todo un arte, es toda una pasión, donde lo primero que nosotros debemos tener claro es un conocimiento del idioma. En este caso, el idioma español, que es una lengua romance, derivada del latín, y es una lengua la más rica dentro de todas las lenguas romances. Por lo tanto, no es fácil escribir en español. Obviamente, en un idioma que nosotros no manejamos, pues tampoco lo es, pero si nosotros conocemos el significado, la etimología y todo lo que representa el lenguaje, el idioma español, vamos a darle un buen uso. A veces lo primero que nosotros cometemos como error es que utilizamos mal las palabras, palabras que les damos un significado dentro de un texto que no refiere a lo que yo realmente quiero decir, y ahí entonces ya me empiezo a equivocar porque la persona que lo lee dentro de otro contexto. Segundo, que tenemos un léxico muy corto, ¿no? Entonces, para que una persona se le considere que tiene un buen léxico, debe manejar por lo menos 2000 lexemas o palabras o signos lingüísticos
que le permitan tener una gran versatilidad al momento de escribir. Saber y conocer muy bien la estructura del idioma español, desde lo gramatical, desde lo sintáctico. Entonces, eso nos da fondo, porque yo siempre pongo como este símil, yo digo que si un boxeador no solo es alguien que lanza golpes como loco, sino que también es una persona que tiene un fondo físico, psicológico, que además de saber lanzar los golpes, se sabe defender y lo sabe amortiguar y lo sabe asimilar. Entonces es toda una comprensión el tema de saber redactar, de saber escribir, ¿no? Entonces no es solo conocer el idioma y empezar a redactar y a escribir cosas sin ninguna estructura, sin ninguna investigación y sin ningún fundamento. Entonces es importante siempre tener primero que todo ese conocimiento del tema, investigar, empaparnos muy bien del tema, conocer el idioma, saber qué género vamos a utilizar para escribir, tener clara la idea desde su principio hasta cómo vamos a cerrar lo que estamos redactando y un objetivo y una intención con la cual nosotros escribimos. Entonces, para crear un texto, lo primero que nosotros le damos es una estructura. Ese es un consejo muy práctico que yo les doy. Entonces, si yo voy a escribir, por ejemplo, un libro, y yo tengo claro que mi libro tiene 20 capítulos, yo, primero que todo, lo que hago es darle estructura a mis 25 capítulos. Cuando yo tengo claro cómo se va a llamar cada capítulo y de qué va a hablar, entonces comienzo a conectar los títulos de cada capítulo para que todo sea coherente dentro de la historia. Ahí ya tengo una estructura. Puede que más adelante el capítulo 12, el capítulo 17 le tenga que cambiar en su nombre o en alguna parte de su estructura, pero ya tengo una estructura general de un texto. Lo mismo lo puedo hacer con una carta, lo mismo lo puedo hacer con un artículo periodístico, asimismo con un documento, por ejemplo, como un informe de investigación, en fin, con los diferentes tipos de documentos, siempre lo primero es dar una estructura. Y, por ejemplo, si a mí me gusta escribir libros, historias, que eso es lo que hace realmente un escritor, crear como de la nada, crear una historia, porque todo es una historia. Una carta de amor es una historia, una noticia es una historia, un libro es una historia, un informe es una historia, un memorando, todos los tipos de textos que existen son una historia. Entonces, por lo tanto, yo tengo que saber cómo la voy a contar. Pero en este caso, digamos que queremos escribir un libro y lo primero que yo debo saber es crear los personajes. Para crear los personajes lo debo hacer desde dos aspectos fundamentales. Uno, describirlos muy bien desde el punto de vista físico. Todo su aspecto físico, si es gordo, si es alto, si es viejo, si es joven, si es delgado, si tiene barba, si es moreno, si es rubio, en fin, toda la descripción que yo pueda dar físicamente en cuanto a su gesticulación, en cuanto a sus ademanes, lo más completo que yo pueda, eso me ayuda muchísimo para luego ser versátil al momento de escribir y jugar con mis personajes. Y la parte psicológica, todo el comportamiento que tiene dentro de la historia ese personaje, ¿no? Entonces, comienzo por los personajes principales. Entonces, digamos, voy a escribir una novela, es una historia de amor. Entonces, la historia de los dos protagonistas que se enamoran, luego los personajes secundarios, también igual, sus rasgos de personalidad, cómo actúan, si son alegres, si son tristes, si son melancólicos, si son personas llenas de odio. Empiezo a hacer como si fuese con arcilla unas figuritas, pero con una descripción física y psicológica. Y los personajes incidentales, que son aquellos personajes que no tienen como todo ese peso dentro de la historia, pero que se necesitan para que la historia quede bien y para enriquecer la historia. Entonces, como el mejor amigo del protagonista que aparece en algunos capítulos, la persona que atiende en el restaurante a un personaje secundario. Ahí no tengo que entrar como tanto en el tema de escribirlos, pero sí crearles un diálogo, ¿no? Entonces empiezo a crear unos diálogos de acuerdo con el papel que ellos van a cumplir. Entonces, empezar por los personajes.
Un marco geográfico que es fundamental, y esto tiene que ver con los escenarios donde nosotros vamos a desarrollar la historia, ¿no? Entonces, una población, una isla, una gran ciudad, en el espacio exterior, si es una historia de ciencia, pues que ya no es ni tan ficción, porque ya estamos entrando en esa era espacial, pero buscamos un sitio o sitios en donde se desarrolla la historia. Esos sitios también los tenemos que describir. Los tenemos que describir desde toda la parte física, si es una ciudad grande, ruidosa, con muchos edificios, si tiene muchas avenidas, si es una ciudad contaminada, el carácter y la personalidad también de esa ciudad, si es una ciudad lúgubre, si es una ciudad donde la gente vive como autómatas. Con todo eso yo juego al momento de describir esos escenarios en donde se va a desarrollar la historia, ¿no? Entonces, a los espacios físicos yo también les doy ese carácter. Y en el marco temporal, que yo puedo escribir una historia en presente, en pasado, en futuro o los tres. Y yo puedo llevar al lector a los tres escenarios, ¿no? Temporales. ¿Cuándo se desarrolla la historia? ¿En qué siglo, en qué año, en qué época? Y cómo yo ubico a esos personajes dentro de esa historia. Entonces yo puedo hacer un flash forward, ¿cierto? Irme hacia el futuro, o puedo hacer un flashback y devolverme, puedo escribir una historia circular, que son esas historias que terminan donde comienzan o comienzan donde terminan, en fin, pero siempre todo dentro de una buena técnica para no desubicar al lector y de pronto llevarlo mucho al pasado, al futuro, al presente, que lo pueda confundir, sino hacerlo cuando es realmente necesario. Entonces, juego muy bien con esos tiempos. Aquí es fundamental la conjugación de los verbos y el manejo de los verbos y de los tiempos. Entonces, ahí ya nosotros empezamos a conocer cómo manejamos el verbo en participio pasado, en presente simple, en pasado simple, en gerundio, en fin. Entonces nos implica conocer muy bien cómo hacemos ese manejo y conjugación de los verbos, porque es fundamental. Y las situaciones o la interacción que hay entre los personajes, ¿no? Entre los personajes tienen que suceder muchas cosas, porque eso es la trama propiamente de la historia. Se enamoran, se odian, el uno intenta asesinar al otro, pelean por una herencia, quiere ver al otro destruido. Entre más entramado y fuerte sea esa historia, es muchísimo más interesante. Las historias tranquilas y planas no son buenas, son aburridas. Eso es como si alguien, yo le digo, oye, escríbeme la historia de tu vida. Y me dice, no, yo todos los días voy del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y de la casa al trabajo todos los días. Pues esa historia no sería buena. Y además, si está en teletrabajo, ni siquiera sale de la casa. Pero si a mí me cuentan una historia y me dicen, no, mire, me fui de viaje, me atropelló un carro, estuve hospitalizado, me enamoré de una mujer que después me engañó, la policía me llevó porque me confundió con otra persona y tuve que estar en la cárcel 2 días, esa historia se vuelve interesante, ¿no? Entonces allí tenemos que generar una serie de acontecimientos bien importantes que nos ayuden para que la trama sea interesante, pero que no sea traída de los cabellos, que no se salga de una lógica que haga perder, digamos, toda la viabilidad que tenga esa historia, ¿no? Entonces, eso también es algo fundamental, tener como ese equilibrio para escribir la historia con una buena trama, pero que no se salga de esos derroteros que nosotros hemos trazado. Y pues toda historia en su estructura tiene un prólogo o un inicio, así sea una carta, así sea una presentación, punto por el cual yo me refiero a la persona a la cual le estoy entregando el documento. Eh, todo, todo siempre es una historia que tiene un principio, ¿no? Luego viene un desarrollo de la historia donde suceden una serie de acontecimientos que los debo contar de manera lógica, consecuencial, que tengan unos buenos conectores. Y hay una trama fuerte, un momento que es el clímax, ¿no? Donde atrapa, donde está el asunto central, el núcleo de esa comunicación escrita, que es donde nosotros
nos debemos centrar y tener muchísimo cuidado con las palabras que usamos porque podemos causar un efecto contrario a lo que yo quiero decir, ¿no? Puede haber palabras mal interpretadas porque están mal usadas. Hay palabras que son polisémicas, que tienen muchos significados, pero yo tengo que saber exactamente cuál es el significado que le tengo que dar. Y por supuesto hay un epílogo, que ese epílogo es un final, un cierre, ¿no? Hay finales que quedan abiertos, hay finales que están totalmente cerrados, pero lo importante es que tenga un cierre donde la historia sube como en una montaña rusa y después empieza a bajar, y al final lo más importante es que cuando redactamos ese documento nosotros sepamos que la persona que lo leyó, las personas que lo leyeron, entendieron exactamente lo que yo quise escribir, lo que yo quise comunicar. De lo contrario, si las personas entendieron otra cosa, es porque yo cometí algunas fallas al momento de escribir. Muy bien. Para crear nuevos textos, entonces aquí viene algo, cuando nos sentamos frente a ese computador y la pantalla está en blanco y no se nos ocurre nada, eso es muy normal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos elementos inspiracionales para comenzar a escribir? ¿Cierto? Y luego para redactar. Entonces, nosotros tenemos muchos lugares a donde podemos mirar para podernos inspirar. Lo primero que yo les debo decir es que todas las personas tenemos una hora diferente para ser creativos. A mí, por ejemplo, me gusta escribir a la madrugada. Obviamente no ahorita que estoy en época de, de labores de docente, y uno como docente pues tiene que leer mucho, gastar mucha memoria, en fin. Entonces lo hago en las vacaciones, donde me desconecto de todo, y a las 5 o 6 de la mañana es cuando siento la inspiración para poder escribir. A otras personas es a las 11 de la noche, a las 3 de la tarde, en un lugar cerrado, en un lugar abierto, en el campo, en la playa, en muchos sitios. Debemos buscar esos escenarios donde nos sentimos mejor para escribir y en esos horarios donde nos sentimos más inspirados para escribir. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Listo, no se me ocurre nada. Entonces, aquí están unas recomendaciones que yo les hago para que comiencen desde algún punto de partida. Entonces, documentos escritos, yo los reviso en internet o impresos. Ahí está la clave de algo, está algo que me puede en cualquier momento detonar la inspiración para empezar a escribir, ¿no? Documentos audiovisuales, videos, fotografías, todo eso me comunica y me puede inspirar, o documentos digitales, páginas web, blogs, en fin. Ahí hay una mina de inspiración que nosotros debemos conocer y empezar a buscar, a escarbar hasta que encontremos lo que estamos buscando. Las vivencias propias. Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los premios Nobel o los escritores que han ganado premios son personas mayores, que tienen más de 60, 70 o 90 años. Porque se dice que un escritor, para que sea buen escritor, primero tuvo que haber vivido una vida muy intensa. Porque si yo no tengo muchas vivencias, no tengo de dónde echar mano para poder escribir. Y uno acumula todas esas vivencias pues en su edad madura o adulta mayor, y a partir de allí entonces tengo como un banco impresionante de vivencias que puedo usar para empezar a escribir historias. Entonces por eso la mayoría de la gente dice, voy a escribir mis memorias cuando me jubile, ¿no? Pero es muy difícil uno escribir memorias a los 20 o a los 30 años cuando todavía le falta muchísimo por vivir. Entonces, las vivencias, sin embargo, las vamos consignando, esas cosas que nos pasaron extraordinariamente, yo las registro en el celular, las registro en una libreta para que no se me olviden, ¿no? Porque de ahí puede partir algo interesante para empezar a escribir. Las vivencias ajenas, lo que le pasa a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros, a mi país, a mis conciudadanos, en fin, todo esto son vivencias que a nosotros nos sirven también para enriquecer esa historia, ¿no? No siempre todo es experiencia propia, sino que a partir de la experiencia de otras personas, nosotros podemos también
empezar a construir una historia. Lo que soñamos, eso es fundamental. Leonardo da Vinci, que el genio del Renacimiento, que inventó la fotografía y la televisión, entre muchas otras cosas, tenía la sana costumbre de poner una libreta en su mesa de noche y cuando él se soñaba algo que le inquietaba, él le llamaba la inspiración divina, lo escribía. Entonces, yo les sugeriría que hicieran eso también, yo lo hago. Si a las 3 de la mañana yo soñé algo, me llegó algo de información onírica, eso lo debo consignar en mi celular, en una tablet, en mi computador, en una libreta donde yo me sienta más cómodo, pero no dejar escapar esa información, porque eso es fundamental, ¿no? Entonces, la inspiración divina de la que hablaba Da Vinci. Lo que presentimos dentro de nosotros hay un universo endógeno, complejo, tenemos presentimientos, sentimientos, sensaciones, miedos, todo eso nos impulsa a escribir. Nosotros podemos escribir a partir de eso. Yo puedo empezar a escribir una historia a partir de mis fobias y de mis miedos, de mis amores y de mis desamores, ¿no? Entonces, ahí yo puedo tener una gran fuente de inspiración también para comenzar a crear una historia. Lo que imaginamos, ¿no? Entonces, entre más imaginación tenga la persona, muchísimo mejor. Pero para tener mucha imaginación hay que tener también mucha información. Si yo leo mucho, si yo he viajado mucho, si he conocido muchos contextos, tengo más posibilidades de ser imaginativo que de pronto personas que tienen menos información almacenada en su mente, en su haber, ¿no? Entonces es fundamental también que lo que nos llega a la mente, lo que imaginamos, eso también lo tengamos registrado en un gran banco de imaginarios, porque a partir de ahí podemos empezar a creer y a crear, perdón. Entonces, podemos jugar con todos estos elementos. Los invito a que a partir de ahora, a quien le guste escribir, empiece en función de acumular todo este tipo de técnicas para que las ponga en práctica y verán que cuando se sientan frente a una pantalla de computador en blanco, no se van a frustrar. Algo les va a surgir por ahí. Elegir un género. Bueno, esto de escribir se vuelve más especializado. Realmente una persona que diga, no, yo soy bueno para escribir en todo, yo soy buen ensayista, yo soy buen novelista, soy buen periodista, escribo poemas, escribo artículos científicos. Es muy difícil, es muy difícil. Ni García Márquez, ni Vargas Llosa, ni los premios Nobel pueden decir que ellos son versátiles en escribir de todo. Pero sí le queda más fácil a una persona que está cerca a la escritura escribir un verso, escribir una novela, escribir un artículo científico, un artículo periodístico, porque está dentro de ese contexto de escritura que le va a ayudar muchísimo. Entonces yo lo primero que debo hacer es ¿qué quiero escribir? ¿Qué quiero contar? ¿Una historia corta? ¿Una historia larga? Quiero contar una historia que tiene que ver con mis vivencias, con las vivencias de otro. Entonces tengo que empezar a mirar cuál es el género que más se adapta para lo que yo quiero escribir. Entonces está la novela, ¿no? Es una novela larga, una novela que puede tener 400, 500 páginas, 1000 páginas, que tiene varios capítulos. Puedo escribir un cuento, que es un cuento corto, una historia más sencilla, más resumida. Aquí debemos tener gran capacidad de síntesis. Por los tiempos que vivimos, ahora la gente ya no lee cosas tan largas. Textos tan largos ya no es tan recomendable. Entonces esto exige que yo en 100 páginas cuente una historia que se pudiera contar en 1000, capacidad de síntesis, ¿no? Una fábula, pues que al final quede una recomendación, que quede una moraleja, que nos quede algo que nos haga reflexionar, nos haga pensar, nos haga cambiar. Un poema, una poesía, un cuarteto, un mensaje lírico, conocer todas las figuras literarias, que hay más de 1000. Entonces, es un trabajo bastante grande para conocerlas a todas y saberlas utilizar. Versos, que también pues es algo un poco más complejo. Una historieta, que es un texto discontinuo, donde se conjugan texto con gráficas.
¿no? Entonces hay textos continuos y discontinuos. Continuos son esos textos que solo tienen letras o que solo tienen texto, y los discontinuos, donde se combina el texto con las gráficas, ¿no? Y la noveleta, que son las novelas cortas de menos de 200 páginas, que es un híbrido entre la novela y el cuento, pero que también tiene todos los ingredientes de una buena historia. Lo importante es que al público le causemos alguna buena sensación, indignación, que reflexione, que piense, que cambie, pero debemos generarle algo. Un libro nos debe cambiar la vida, un texto nos debe cambiar la forma de pensar, de ver, y ahí hemos logrado decir que, bueno, que tenemos un talento para escribir. Luego de eso hay que dar a conocer ese texto a otras personas, y ojalá personas que tengan autoridad, que hayan escrito libros, que hayan escrito y publicado textos, porque muchas veces eso es como darle tal vez un Ferrari a alguien que no sabe manejar, va y lo choca en la esquina. Si yo he hecho un muy buen texto, entonces a las primeras personas que les debo decir es a las personas que han escrito, que han publicado, porque me van a decir descarnadamente y directamente: tiene razón de ser, es viable, es una buena historia, tira eso a la basura. Eso es importante que nosotros lo sepamos desde ahí. Después ya a otras personas que de pronto como lectores ya se contagien de nuestra escritura. Es importante también que tengamos ese hábito de leer y de escribir, ¿no? Escribamos algo todos los días. Es menos la gente que escribe que la que lee. Imagínense que en Colombia el promedio es de 1.5 libros al año, lo que leemos nosotros, mientras un alemán lee 42 libros en un año, en promedio. Y lo peor de todo es que ese 1.5 libros que se leen al año es porque el 33% de la población lee entre 5 y 10 libros. Hay gente que nunca lee nada, y nada formal, por ejemplo, ¿no? Un texto, un libro de literatura, de investigación, una enciclopedia, en fin. Es importante que todos los días escribamos algo, así sea media hora. García Márquez dedicaba 3 horas diarias religiosamente a escribir, se encerraba donde nadie lo molestaba. Cuando escribió 100 años de soledad, Mercedes Barcia, la esposa, solo lo interrumpía para llevarle la comida. Y de resto él duró 1 año y medio encerrado en México, en su estudio, cuando estaba terminando de escribir 100 años de soledad. Entonces, pues de pronto no le podemos dedicar todos los días 3 horas, pero sí media hora a escribir, empezando sobre todo por lo que nos gusta, de lo que queremos escribir, de lo que nos inspira, y ya después de lo que nos toca. Y pues también pues corregir, ser autocríticos, leer lo que otras personas nos den para que nosotros les demos su punto de vista. Todo nos ayuda a enriquecer. Entonces, eso es una decisión importante que nosotros debemos tomar con los textos al momento de redactar y de escribir. El discurso escrito es muy diferente al discurso hablado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que cambiar es no escribir como hablamos. Eso es el primer error que uno comete cuando empieza a escribir formalmente, es que escribe como habla. Y cuando uno escribe, entonces usa la palabra pues, usa las mismas palabras que usa cuando habla, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener claro que son 2 idiomas, que son 2 lenguas, que son 2 formas de comunicación diferentes. Y nosotros no podemos escribir como hablamos ni hablar como escribimos, porque al momento de escribir nosotros tenemos que ser mucho más narrativos, más descriptivos, tenemos que dibujar en la mente del lector todas las cosas solo con palabras, si es un texto continuo, ¿no? Entonces es importante que el texto sea claro, que el texto tenga un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros le queremos decir a la gente? Para que no se nos vuelva algo disperso, algo difuso, y no nos centramos en un asunto en especial. ¿O qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿No? Si yo escribo, por ejemplo, una noticia y mi propósito es informar a la gente, entonces lo que yo busco es que las personas se informen acerca de algo que no conocían, de algo que sucedió.
Entonces aquí estoy logrando ese objetivo. El discurso escrito es mejor procurar que no sea demagógico, porque se volvería algo como politiquero, promesero, sino ser exacto, procurar no dar tantos rodeos, ser descriptivo y narrativo, más no ser un discurso que dé muchos rodeos y que no permita ir directamente a lo que estamos hablando. Coherente con la sintaxis. La sintaxis es el orden de los textos, de las palabras, de todo lo que nosotros hacemos y escribimos para que sea comprensible. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo ahí muy sencillo. Alguna vez yo iba por la calle y vi un aviso que decía, se hacen bolsos para mujeres de cuero. Yo decía, pues esto está raro. Entonces, ahí hay un problema de sintaxis. Porque si yo lo leo como está, dice bolsos para mujeres de cuero, o sea que las que son de cuero son las mujeres. Sintácticamente estaría bien si yo escribo, se hacen bolsos de cuero para mujeres. Entonces, eso lo vemos muy seguido cuando leemos a alguna persona, en algo empresarial, en algo personal, en algo de pronto profesional también, y dejan como un desorden en la idea, y por lo tanto, si mis ideas no están claras cuando las plasmo en el texto, pues van a quedar así también confusas. Entonces, primero es organizar mis ideas y segundo, esas ideas darles un orden sintáctico para que podamos cumplir con ese propósito de contar la historia de manera coherente, de manera consecuente y así mismo lo perciba el lector, ¿no? Ser concreto, ser asertivo, ir al punto, si es necesario, porque escribo de pronto poema, poesía, pues uso las figuras retóricas, soy un poco lírico, pero si escribo un texto técnico, ser muy concreto, ¿no? Entonces, en cada género, saber que me debo expresar de una manera diferente. Y también, pues, que ese texto nunca olvidar que tiene una estructura y no salirnos de esa estructura, no poner de prólogo el epílogo, no comenzar de pronto por el clímax y luego que la historia se vuelva aburrida, no describir bien a los personajes, no describir bien las situaciones o lo que yo quiero escribir allí. Entonces es fundamental siempre mantener esa estructura. Es como si yo voy a construir un edificio, yo no construyo el segundo piso o el tercero sin haber hecho el primero, ¿no? Entonces siempre mantener esa estructura para que no se nos pierda el propósito de lo que estamos escribiendo, de nuestra historia. Entonces, cuando yo escribo ese texto, me baso en estos 5 aspectos fundamentales para que lo tengan muy en cuenta de manera muy gráfica. El prólogo o inicio, comienzo por alguna parte. Era una historia de una persona que amaba con loca pasión. En fin, yo empiezo de alguna manera, pero lo importante es comenzar a contar la historia y saber. La tengo aquí en mi mente organizada y a partir de ahí sé por dónde voy a comenzar a contar la historia. Un enganche que son frases, que son párrafos, que deben atrapar, y eso generalmente va después del prólogo, frases que le lleguen al lector, que lo conmuevan, porque lo peor que a mí me puede pasar es que yo, así sea una carta, yo la presente y la persona la lee y no siente nada por esa carta y la bota y no le interesó lo que yo dije ahí. El clímax, que es ese punto álgido, central, nucleico, que lleva nuestra historia, y ahí tenemos que trabajar muchísimo más para ser muy equilibrados y muy exactos. Un desenlace, que es como desenmadejar ese rollo que está ahí entramado, enredado. Por eso al principio no es bueno que manejen muchas líneas de narración. Líneas de narración es contar la historia, digamos, desde 5 personajes. Entonces, si yo manejo 5 líneas de narración, me voy a enredar muchísimo. Yo comienzo con una sola línea de narración o 2 líneas de narración y a partir de ahí, pues en la medida en que yo vaya escribiendo mucho mejor, puedo hacer una narración con varias líneas de narración. Entonces, es importante hacer ese desenlace de ese clímax, porque es una descarga que yo le doy al lector, ¿no? Que ya lo hice sufrir, lo hice pensar, lo hice llorar,
Hasta ahí odia al escritor, odia al autor de ese libro, pero no importa, lo importante es que le generamos algo. Él tuvo algo, algún sentimiento que le generó lo que yo le escribí y no le fue indiferente, ¿no? Y después empiezo a desentramar esa historia para ir al epílogo, que es un final que, como les digo, puede ser cerrado o puede ser abierto, dependiendo de nuestro propósito. Algo también importante, estratégico, que ustedes lo deben tener, hacer un sumario de hechos. Yo escribo para un periódico en España y a mí me toca escribir noticias de América Latina. Y en América Latina suceden muchas cosas. De hecho, el artículo para el próximo mes es todo lo que estamos viviendo aquí en Colombia. Los paros, la pandemia, el problema con el gobierno, todo eso. Yo tengo que hacer un gran sumario de hechos y me pueden salir 200, 300, 500. Imagínense escribir y meter en 1000 caracteres todo lo que está pasando ahorita en Colombia, ¿no? Y con antecedentes, con lo que está sucediendo actualmente, con lo que puede suceder hacia el futuro. Todo eso lo tengo que contar en 1000 caracteres, en 2000 caracteres. Depende del espacio que me den para hacer mi artículo. Entonces yo empiezo a hacer un sumario de hechos. Entonces, hechos políticos, económicos, laborales, sanitarios, en fin, comienzo a hacer esa enumeración. Luego empiezo a discriminar cuáles son los más importantes, ¿no? Empiezo a descartar algunos y al final tengo condensado lo más importante, que es sobre lo que yo quiero escribir, ¿no? Entonces, digamos, vamos a escribir una noticia de un avión que se accidentó. Un avión no se accidenta todos los días. Listo, yo voy como periodista, hago el cubrimiento, investigo, porque el periodista es un investigador, de qué aerolínea era el avión, qué modelo, si era un Boeing, si era un Airbus, si era un Fokker, si era de Avianca, si era de American Airlines, cuántos pasajeros iban, cuántos murieron, si alguno sobrevivió, por qué se chocó, por qué se cayó, si fueron fallas técnicas, fallas humanas, en fin, todo lo que yo pueda, la matrícula del avión, todo eso lo tengo que hacer en un sumario de hechos, porque a partir de ahí es como una lista de chequeos en la que yo comienzo a tener los insumos para comenzar a redactar, ¿no? Entonces, ahí es fundamental contextualizar todo, ¿no? No obviar detalles. Hay detalles que parecieran que no son importantes, pero sí lo son. Entonces, de pronto el avión se cayó porque no tenía gasolina y a mí me pareció que eso no era importante, pero fue la causa del accidente, ¿no? Entonces, eso lo tengo que mirar y contemplar ese sumario de hechos. Entonces, hagan un sumario de hechos siempre. Si les salen 500, 220, empiecen a discriminar cuáles son los más importantes e incluso ahí me da la pauta para saber por dónde yo voy a comenzar a redactar, ¿no? Y pues eso es toda la materia prima del escritor, del redactor, para comenzar a crear su historia. Esa lista de chequeos, ese sumario de hechos. Esta es una técnica muy sencilla, se usa mucho en periodismo, yo la uso mucho, y es la técnica de redacción del triángulo invertido. Lo hice así como muy gráfico para que nos quede un poco más en la mente. Y aquí pasamos de lo general a lo particular y tenemos un final cerrado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros escribimos un artículo periodístico, el primer párrafo, que es la presentación, el preámbulo, se llama lead. Y en el lead nosotros respondemos al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, los WH que existen en inglés, who, where, when, en fin. Y aquí comenzamos, bueno, ¿por qué se cayó el avión? ¿Dónde se cayó? ¿Cuándo se cayó? ¿Cierto? ¿En qué lugar cayó? Entonces empiezo a contestar todo eso. Cuando yo escribo el primer párrafo, ya estoy llamando la atención del público porque él ya tiene un compendio general de lo que está leyendo y dice, bueno, esto quiero saber un poquito más, ¿no? Entonces ya en el segundo párrafo viene algo que se llama el párrafo de enganche. Yo le empiezo a dar detalles mucho más concretos de por qué se cayó el avión. Entonces, yo, ojo, no puedo, por ejemplo, en periodismo especular, porque todo lo que yo escribo ahí se publica y puedo ser proclive de demandas por injuria, por calumnia, por difamación. Entonces, con hechos concretos. Por eso es que hay que ser
investigativo, por eso es que hay que tener las pruebas. Entonces yo digo que fue que el avión sufrió fallas mecánicas o porque pudo existir un atentado terrorista porque hubo una llamada de emergencia del piloto a la torre de control. Y eso, pues digamos, uy, hubo un accidente donde en el segundo párrafo me están diciendo que pudo ser un atentado terrorista. Eso inmediatamente va a enganchar al lector porque él va a querer saber si sí fue un atentado terrorista, si fueron fallas mecánicas, pero ahí yo ya lo enganché. Luego viene un párrafo que es del clímax, ¿no? Entonces, si efectivamente el avión tuvo un atentado terrorista, entonces, ¿quién está detrás de ese atentado terrorista? Se inmoló un terrorista en el avión, amenazó al piloto, el piloto quedó herido o lo asesinaron o algo sucedió con el piloto y nadie podía pilotearlo y el avión se cayó, el avión perdió el control porque una vez se metió en la turbina, en fin, toda esa parte fuerte, ¿no? Ese punto central álgido, y ahí ya tengo totalmente atrapado a mi lector. Para que después yo le haga una descarga y es un párrafo de desenlace. Entonces ahí ya yo empiezo a centrarme mucho más en esos detalles hasta que al final, en ese epílogo, en ese cierre, yo le doy un conteo de hechos impresionantes y por eso se dice que es un final cerrado, porque al final no queda ningún detalle por contar dentro de esa historia, que en ese caso fue una noticia, ¿no? El lector quedó absolutamente informado, absolutamente enterado de todo lo que sucedió en el contexto de ese avión que se accidentó. Entonces, si yo quiero dejar un final cerrado, uso esa técnica de redacción del triángulo invertido. Aquí lo hago de manera muy gráfica, pero siempre teniendo ese sumario de hechos de antemano. O la de triángulo normal, ¿no? Donde pues es un poco como comenzar al revés, pero no del todo. Y al final dejamos un final abierto. Entonces, comienzo por un preámbulo. Aquí debemos comenzar como por un gran contexto que se va evidenciando como parte fundamental de la historia, ¿cierto? Entonces empezamos a atrapar al lector contando aspectos generales que se van cerrando como en un gran preámbulo que invita como una puerta que le dice, entra por esta puerta para que te sigas enterando de más cosas, ¿no? Hay un párrafo de enganche, ¿no? Entonces, aquí yo puedo, por ejemplo, en una novela, enganchar a mi espectador porque yo en la historia de amor planteo que los dos protagonistas pueden ser hermanos y que es una historia incestuosa. Y eso genera, pues, obviamente algo muy fuerte, ¿no? Y eso engancha inmediatamente al lector. El párrafo de clímax igual, entonces un punto fuerte, la gente dice, uy, ¿será que sí son hermanos? ¿Será que esta es una historia incestuosa, morbosa, fuerte? ¿No? ¿Qué sucede ahí con ellos? Entonces, después de eso hacemos ese desenlace, pero con la diferencia del triángulo invertido, que aquí el final queda abierto y se presta para muchas cosas. O sea, cierro con el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y este tipo de historias o esta técnica se usa cuando yo escribo una novela pensando en una segunda parte, en una tercera parte, en una cuarta parte, ¿no? Entonces la gente quedó intrigada y como le dejé un final abierto, entonces, ¿qué pasará con la mamá del protagonista? ¿Qué pasará con la tía de la protagonista? ¿Qué pasará con el que terminó en la cárcel? ¿Qué pasará con el que se volvió loco? ¿Con el que se accidentó? Le dejo una intriga, entonces es un final abierto que me lleva a escribir una segunda historia, una segunda parte, y eso se utiliza mucho cuando yo escribo, por ejemplo, novelas, ¿cierto? Son como una pista que nosotros le vamos dando, como un camino de piedrecillas que nosotros le vamos dando al lector para que nos vaya siguiendo. Y aquí pues vamos a hablar de los diferentes tipos de textos que hay o los más usuales para que reconozcamos algunas técnicas para escribir de acuerdo con ese tipo de textos. Unos con los que todos los días tenemos que lidiar, que son los textos empresariales o corporativos, ¿no? Todos los días nos toca presentar un informe, un memorando,
una carta de presentación, en fin, estamos y nos hemos vuelto muy expertos en esa parte. Hay documentos que son formales, documentos que son informales, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo un mail corporativo, así yo sea muy amigo de la persona a quien le escribo, yo no le escribo nunca, ¿qué hubo, Jorgito? ¿Qué pasó, hermano, que no me mandó esa factura? Que no se haga el loco, ¿no? Porque si es corporativo, pues debe haber un protocolo empresarial, ¿no? Doctor fulano de tal o señor, como sea, le solicito formalmente me haga llegar por este medio la factura de referencia tal y tal, por tal motivo, y firmar pues con el cargo que yo ocupo, porque eso implica una formalidad dentro de el protocolo empresarial, ¿no? Entonces, hay documentos formales y documentos informales. Los contratos, por ejemplo, los contratos van siempre amarrados de la parte legal. Hay muchos tecnicismos, ¿no? Eh, miren que a cuántos nos sucede que contratamos con una empresa de telefonía celular y después nos salen con unas cosas porque nunca leímos la letra menuda, la letra pequeña. Y resulta que ahí está contenido lo más importante en ese contrato, ¿no? Entonces es fundamental que cuando nosotros escribamos, por ejemplo, contratos, nos basemos en los exactamente eh, usos de los términos tal y como son, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso porque una palabra mal utilizada, una palabra ambigua, puede cambiar totalmente el sentido de un contrato. Los informes, pues ser muy explícito, muy concreto, qué es lo que estoy informando, qué fue lo que sucedió y pues con todo el sumario de hechos de lo que estoy contando. Los currículums o hojas de vida también, no poner ahí cosas que no tienen que ver con mi vida profesional, con mi vida pública, ¿no? Sino que aspectos fundamentales, importantes y pues de lo que tiene que ver como mi presentación profesional. Unos estatutos, por ejemplo, unos documentos súper importantes que también son como una especie de contrato donde todo tiene que estar bien establecido y bien definido. Los proyectos empresariales, ¿no? Que tienen una estructura que yo debo cumplir y que debe responder a algo que la empresa espera de ese proyecto, ¿no? No de pronto escribir muy lírico, muy bonito, usó las figuras retóricas, pero aquí no me está planteando nada en este proyecto, no le entiendo qué es lo que quiere plantear aquí y esto no responde a lo que la empresa quiere. Los planes de empresa, los brochures, los briefs, todo este tipo de documentos es importante que los redactemos con la técnica que es, con el propósito que es, con el lenguaje que es, para que no llevemos a malas interpretaciones, a malos entendidos o incluso a problemas legales, ¿no? Estos textos, pues en términos generales, es lo que les estoy comentando. Esas son sus características. Debemos ser muy descriptivos, muy persuasivos, si es en el caso de la publicidad. En la publicidad somos muy persuasivos porque queremos que la gente se enamore de una marca, que la gente compre un producto, un servicio, que asuma una actitud, una ideología. Entonces, ser muy persuasivo, ser algo muy concreto cuando si le voy a pedir aumento de sueldo a mi jefe, pues planteárselo de una manera muy concreta, ¿cierto? Y no darle 50.000 vueltas que al final mi jefe no sabe ni qué es lo que yo le estoy diciendo ahí en ese escrito. Entonces, los textos empresariales implican una formalidad o informalidad, pero generalmente hablamos de textos formales que deben cumplir con un protocolo y con una etiqueta que está dentro del marco de lo empresarial. Los documentos técnicos o científicos. Cuando uno va a escribir un artículo científico que alguien lo busca y le dice, profesor o doctor, usted me puede colaborar con un artículo científico para mi revista indexada de la universidad. Inmediatamente tú dices, uy, esto es mucho trabajo, porque es que yo no escribo sin antes haber investigado. Esto es precedido de mucha investigación, ¿no? Y de mucha rigurosidad. Si yo me comprometo, tengo el tiempo, la disposición, digo, te lo escribo. Si no, prefiero decir no, porque es que es complejo, implica mucho compromiso investigativo la parte de los textos técnicos y científicos. Si yo en un texto técnico, por ejemplo, que es un manual de funciones, por ejemplo, de un avión,
hay un paso que me obvié, por ese paso que me obvié se puede caer el avión, ¿no? El piloto no entendió cuando leyó ese texto no entendió esa instrucción, entonces debo ser como muy exacto, ir al punto. Dentro de estos documentos pues están los informes de investigación, los ensayos, la palabra más mal utilizada en redacción y en la parte académica. Imagínense que nosotros le decimos a estudiantes de bachillerato o de primero o segundo semestre que me escriba un ensayo, hágame el favor. Esto es como si yo le digo a alguien que hasta ahora está aprendiendo a montar en bicicleta que por favor me pilotee un avión. Muy complicado. Un ensayista no es cualquier persona. Y escribir un ensayo es algo complicado. Yo lo que le puedo decir a mi alumno es escriba o haga una composición escrita sobre X o Y tema. Pero no le pida que escriba un ensayo, porque es que un ensayista es una persona que tiene un conocimiento técnico, científico, un gran bagaje, que plantea una hipótesis, que tiene un conocimiento de un tema muy profundo para poder escribir un ensayo. Los manuales técnicos, como les digo, las tesis de grado, que pues muchos sufren por eso y sufren porque el profesor les devuelve cada rato este texto, mira las normas APA, no citaste la bibliografía, aquí esto no es entendible, esto no es marco teórico, sino es marco conceptual, en fin. Entonces, esa estructura dentro del método científico, el método que usemos, también debe mantener esa estructura, ¿no? Mucha investigación, mucha consulta, y lo último que yo hago es sentarme a redactar. Pero primero tengo que tener todo aquí o tengo que tener un gran compendio para empezar a escribir mi proyecto de grado. Los artículos científicos, como les digo, si a mí me dicen escríbame un artículo sobre turismo para una revista de variedades, una revista like, lo escribo rápido. Pero si me dicen un artículo científico para una revista indexada, lo pienso más de una vez para aceptar esa invitación. Y libros científicos, pues que son todavía muchísimo más complejos y hay que ser un erudito en el tema, trabajar en interdisciplinariedad y todo esto. Muy bien. Los documentos académicos o educativos también que tienen que tener una técnica para ser muy descriptivos, muy paso a paso, porque se trata precisamente de ser pedagógico, de enseñar, de que la otra persona comprenda y siga unos lineamientos que le van a ayudar a aprender algo. Entonces, las guías, por ejemplo, los contenidos programáticos que deben obedecer a unos objetivos, debe obedecer a unas estrategias, debe obedecer a unos saberes, ¿cierto? A unas competencias, y todo eso lo debo tener claro al momento de redactar. Los talleres, que son un paso a paso para que las personas desarrollen una actividad. Entonces debo ser muy pedagógico, muy descriptivo en la forma como yo escribo, ¿no? Que yo mismo lo lea y diga, no entiendo qué es lo que yo estoy diciendo acá. Ahí falta un paso o me sobra un paso, pero procuro ser muy exacto en ese sentido. Las cartillas, los instructivos, los libros académicos o pedagógicos, porque en cualquier momento yo me puedo perder, ¿no? Y usar un lenguaje muy exacto, no dar muchos rodeos, porque este tipo de textos implican que se cumpla con ese objetivo de enseñar y de aprender, que es finalmente para lo que nosotros redactamos textos de tipo académico o educativo. Los textos literarios, que aquí tenemos más libertad, esa es la verdad, tenemos más libertad porque podemos escribir sobre lo que nos gusta, nos inspira, lo que amamos, lo que nos apasiona. Entonces son los libros, los cuentos, las fábulas, los poemas, las poesías, etcétera. Pero a su vez es también lo más complejo, porque es como construir de la nada una historia, ¿no? Es como engendrar un hijo de la nada, darle vida, ponerlo a caminar, ponerlo a correr, ponerlo a volar y que la gente comprenda exactamente eso. Entonces, si bien aquí podemos nosotros explayarnos en todo tipo de lírica, de figuras retóricas, de filigrana,
exige también un conocimiento amplísimo, amplísimo del idioma. Es, digamos, el género en el que más nosotros, o el tipo de textos en los que más debemos tener nosotros manejo y conocimiento del idioma. La parte sintáctica, la gramática, la etimología de las palabras, sus diferentes significados, su uso pragmalingüístico dentro de un contexto, eso lo debemos tener muy claro al momento de aventurarnos a escribir una novela, un cuento o algo literario, ¿no? Ser descriptivos, narrativos, argumentativos, dependiendo de lo que estemos contando. Los personajes tenemos que dibujárselo en la mente a las personas solo con palabras, entonces hay que tener una gran versatilidad del lenguaje. Tener un estilo propio. Entonces uno lee a García Márquez y dice, este es García Márquez, está ahí pintado, ese es su estilo, ¿cierto? Este es Milán Kundera, este es Franz Kafka, y uno ya le conoce sus estilos a cada uno de estos escritores, ¿no? Entonces, un estilo propio, así como tenemos un estilo para decir las cosas, hay personas que lo dicen de frente, hay otras que dan rodeos, hay otras que son sarcásticas, en fin. Asimismo, nosotros tenemos un estilo para escribir y lo vamos descubriendo en la medida en que lo vamos escribiendo. Y pues siempre tener y guardar la estructura, no perder la estructura que le dimos a nuestro texto, porque ahí se desconfigura todo. Y los textos periodísticos, ¿no? Que están llenos de noticias, de reportajes, de entrevistas, de columnas de opinión, son los géneros periodísticos, que cada uno responde a una faceta diferente. Entonces en la noticia yo no puedo calificar, en la noticia yo no puedo opinar, yo informo tal y como se dieron las cosas, pero basado en una investigación de hechos reales, comprobados y verídicos, porque me puedo equivocar. Yo no puedo decir, no, es que un agente del SMAT disparó y asesinó a un manifestante, cuando yo no tengo pruebas de eso. No tengo ni un video, ni testigos, ni nada de eso, no lo puedo escribir. Entonces puedo usar palabras como presuntamente, ¿cierto? No puedo decir, no, es que el narcotraficante, el violador, porque estoy acusando a una persona de algo de lo que no ha sido condenado. Entonces uso presuntamente, posiblemente, y con eso yo juego para librarme de hacer acusaciones que no vienen. Pero en la noticia es mejor no calificar. En el reportaje, entonces, es el más amplio de los géneros periodísticos. Ahí cabe la entrevista, cabe la noticia, cabe la crónica, caben muchas cosas que yo puedo contar y que pues la tengo que saber manejar. Las entrevistas, ¿no? Preguntas bien dirigidas, bien pensadas. Yo no puedo redactar una entrevista si no conozco vida, obra y milagros de los personajes a los que voy a entrevistar. Y que no sea solo entrevista, pregunta, respuesta, sino que se vuelva un diálogo, una conversación interesante para quien está leyendo. Siempre pensemos en el lector, porque esto es algo que nos tenemos que quitar. Las personas que saben comunicar siempre piensan más en el otro y no en uno mismo. Son los que saben escuchar. Alguien decía por ahí que por eso tenemos dos oídos para escuchar el doble y una sola boca para hablar la mitad. Entonces, quienes se saben comunicar son quienes escuchan más, perciben más. Entonces, siempre pensando en lo que la otra persona va a pensar, a leer, a interpretar o decodificar, ¿no? Los artículos, la crónica, que es contar consecuentemente en el tiempo una serie de hechos que sean lógicos, coherentes. Los editoriales, ahí sí podemos dar una opinión a mutuo propio o a mutuo del medio de comunicación, ¿no? Entonces asumimos ese riesgo y si opinamos es porque tenemos pruebas. De lo contrario no opinamos sobre eso. Libretos, guiones, todo esto que se usa en producción de televisión, de audiovisual, de cine, radio, entonces también que sea muy exacto con las palabras, con los términos, con los tiempos que se deben trabajar. Un lenguaje descriptivo, argumentativo, narrativo, con una previa investigación muy profunda y exhaustiva, un análisis de los hechos, un lenguaje que debe ser exacto, preciso, un buen uso de las palabras, así sean palabras polisémicas. Yo tengo que darles un solo significado a esa palabra para que no pierda
interés. A mí me sucede, por ejemplo, yo escribo para un periódico que se publica en España, y en España, por ejemplo, la palabra coger tiene un significado muy diferente aquí en Colombia. Entonces yo no podría escribir usando la palabra coger cuando redacto para ese periódico. Tengo que conocer los modismos y el uso pragmalingüístico del contexto donde estoy escribiendo, ¿no? Entonces me obliga a darle un buen uso. Entonces eso es importante también, conocer, porque podemos incurrir en un error grave, ¿cierto? Por no conocer contextualmente el uso pragmalingüístico de las palabras, tener gran riqueza léxica. A veces no encuentro la palabra y tengo que buscar en el diccionario exactamente qué es lo que yo quiero decir, porque yo puedo escribir que usted es una persona pusilánime y resulta que no es pusilánime, sino que es una persona funesta o nefasta, ¿no? Entonces, entre pusilánime, funesta y nefasta hay unas diferencias grandes. Y a veces hay personas que creen que usando una palabra muy bonita, pero mal utilizada, estoy quedando bien, y resulta que estoy quedando muy mal. En fin, esos son aspectos fundamentales. En los titulares, en los textos periodísticos es fundamental el titular. Hay escritores que primero escriben y por último titulan. Hay otros que primero titulan y luego escriben. O a veces uno primero tiene el título del libro claro, del artículo lo tiene claro, el encabezado, y luego a partir de ahí empieza a escribir. Y siempre tiene que el texto conectar con ese título, ¿no? O primero empiezo a escribir y al final digo, bueno, ¿qué nombre le voy a poner a este hijo que acabo de crear? Ahí no hay como una regla de oro. Lo importante es que el contenido siempre se relacione con un propósito y conecte directamente con ese título que yo le he dado. Esto en términos generales, para no hacerlo tan largo y tan pesado, son las recomendaciones principales que yo les puedo dar a todos, a las personas que de pronto nunca se han atrevido a escribir algo, que nunca se sentaron frente a una máquina de escribir o que ahora frente a un computador, que tienen muchos pensamientos e intenciones de escribir, pero que no lo hacen. Hay que leer mucho. Es muy importante, por lo que les digo, estos realmente son estrategias lectoescritoras, y esto nos ayuda mucho porque cuando yo no escribo bien, los que me leen no me comprenden bien. Entonces yo escribo, por ejemplo, un texto educativo, académico, y si no está bien escrito, quienes lo leen pues van a entender lo que dice ahí, ¿no? Y si está mal escrito, pues seguramente les va a traer problemas epistemológicos y problemas cognitivos, y es que además el tener una buena comprensión de lectura y saber escribir muy bien de manera categórica, consecuente, con buena estructura, ¿cierto? También nos ayuda para que comuniquemos cosas acertadas y que sean pues bien interpretadas y decodificadas por los interlocutores. Eso sería en términos generales, estimados asistentes y amigos, los tips que les puedo dar para comenzar a escribir, las técnicas, las recomendaciones, para que cuando nos sentemos frente a esa pantalla en blanco podamos empezar a darle vida a lo que queremos escribir. Y practiquemos todos los días escribir. Escribamos una carta, escribamos un memorando, escribamos un artículo, escribamos una pequeña historia, un blog, pero lo importante es que comencemos a escribir. Esto sí es de que la práctica hace al maestro, y pongámonos así como alguien sale todos los días y hace media hora de ejercicio y con el tiempo ya pues su capacidad física es mejor. Lo mismo sucede cuando leemos y escribimos todos los días un poquito, pues nuestra capacidad intelectual y mental, creativa, pues se nos vuelve mucho mejor. Conocemos más el idioma, tenemos más riqueza léxica, y eso es algo fundamental para empezar a escribir y luego a redactar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si alguien quiere profundizar sobre alguna parte del tema. Creo que hasta aquí les doy esos tips. Ahora pues lo que las personas quieran preguntar, intervenir.
Los que quieran intervenir, hacer preguntas, pueden alzar la mano, pueden escribir por el chat. Vamos a dar unos minutitos. A ver quién se anima. ¿Hay alguno de los asistentes que haya escrito o publicado algo formalmente? Bueno, Nana Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a activarle el micrófono a Nana, ingeniero, y ya respondemos la pregunta que nos hizo Mari en el chat. Puedes activar tu micrófono, Nana, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, definitivamente los tips que da el profe pues son fundamentales para escribir. Yo he publicado algunas cositas y creo que el consejo más importante es eso, ponerse en los zapatos del lector y intentar identificar cómo nos va a percibir y cómo nos están leyendo. Entonces creo que ese es un consejo fundamental para cualquier escritor. Y segundo, a veces uno no tiene como los espacios de escritura profesional o formal, pero muchas veces hasta en las redes sociales se da. Entonces tú empiezas a escribir, empiezas a hacer posts, empiezas, por ejemplo, en Facebook a contestar comentarios, a crear espacios de debate muy concienzudos, muy críticos y sobre todo basados en datos verídicos que puedes también adjuntar, y ahí también se da la oportunidad de ir fomentando este hábito de la buena escritura. Entonces, no necesariamente tiene que ser pues de manera formal, sino que lo podemos ir practicando todos los días en pequeñas cosas. La idea es que de verdad se animen a ser mejores escritores cada día. Un abrazo para todos. Gracias, Nana. Sí, algo por lo que podemos comenzar es escribir todos los días en nuestras redes sociales. Yo lo hice durante 12 años. Lo que pasa es que a veces las redes sociales hay todo tipo de reacciones, ¿no? Y a veces uno publica alguna opinión sobre algún tema y hasta amenazas de muerte le llegan a uno. Insultos, ¿no? Porque algún callo yo piso por ahí con algo que escribí. Entonces, es importante escribir cosas todos los días y de pronto que no sean tan comprometedoras, porque de pronto las redes sociales a veces no son el mejor escenario, porque en las redes sociales confluye todo tipo de personas, ¿no? Entonces, digamos que yo hacía eso durante mucho tiempo, pero después llevé mis opiniones a otros escenarios donde no lee todo el mundo y donde lo que yo escriba no genere reacciones apasionadas, viscerales, ¿no? Entonces donde viene el insulto, la amenaza, porque no se decodificó bien el tema. Pero cuando lo leen personas que no tienen como ese apasionamiento ni esa visceralidad, entonces es mucho más contextualizado y comprendido. Pero sí podemos comenzar por escribir cosas todos los días, un pensamiento, un saludo, una pequeña historia, y eso nos ayuda a ejercitar. Lo podemos hacer, es muy válido y es muy bueno para que lo hagamos. Pero siempre tengamos en cuenta que al otro lado en las redes sociales, dependiendo de nuestro grupo de amigos, pero hay de todo ahí en las redes sociales y puede generar múltiples reacciones, ¿no? Súper. Bueno, CIF Soluciones. Ya tienes activado el micrófono. Buenas noches. Bueno, digamos, yo en mi trabajo, yo tengo que responder muchas solicitudes y, digamos, para redactar la respuesta
se me dificulta mucho en el tema de la redacción y especialmente por algo que dijo el profesor, que uno muchas veces tiende a escribir como habla. Y una de mis principales dudas, digamos, al responder un requerimiento, llámese de una EPS, llámese de un abogado XY, en la respuesta yo siempre me enredo si primero debo de dar la respuesta y después mencionar la solicitud o como tal, primero menciono toda la solicitud y por último como dar respuesta a esa solicitud. No sé si me hago entender. Sí, sí. Bueno, yo te diría, lo primero es que a veces hay que contextualizar. No podemos ser tan directos porque yo, por ejemplo, hago una reclamación para una EPS, pero no contextualicé en qué condiciones se dio esa situación por la cual yo estoy reclamando. Entonces, puedo comenzar por contextualizar y contar en qué condiciones, en qué circunstancias se dieron las cosas. A veces nos obliga a eso. Y luego entrar al punto propiamente de manera directa, exacta. Si es algo legal, pues asesorarme de un abogado para usar la terminología legal, si es que yo no la manejo, para que no incurra de pronto en algún error. A veces, si ya se conoce el contexto, entonces puedo directamente entrar a hacer la reclamación, porque ya se conocen las circunstancias o el contexto en el que sucedieron las cosas, y ahí yo empiezo a hacer como esa reclamación y después puedo hacer un sumario de hechos de por qué yo hago esta reclamación, ¿cierto? Y por último puedo cerrar con la respuesta que yo espero que me den y que me solucionen ese inconveniente que yo tengo con la EPS, ¿no? Pero ser muy directo, muy exacto, no dar muchos rodeos, y si contextualizo, contextualizo de una manera muy práctica, contando cómo se dieron los hechos, cómo fueron las circunstancias, porque a veces cuando yo no contextualizo, genero una mala información o una información sesgada que no permite establecer qué respuesta yo le doy a este usuario, a esta persona que está haciendo la reclamación, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber si se conoció el contexto o no y a partir de ahí. Pero siempre yo recomendaría primero ir directo al punto, si no necesita contextualizar. Y por último, cerrar con lo que yo espero que me contesten, lo que yo espero que me solucionen, ¿cierto? Dentro de los términos que caben para esa solución. Porque a veces yo me imagino cosas, me van a solucionar esto mañana, pero hay unos términos legales, hay unos tiempos que yo debo esperar y eso pues yo lo debo conocer. Por eso cuando es algo legal, es bueno asesorarnos de un abogado, una persona que profesional en el derecho que nos asesore en esa parte, para que de pronto no generemos una presión indebida o seamos muy laxos en nuestra reclamación y eso pues lleve a que no nos den la respuesta que nosotros estamos esperando. No sé si te contesté la pregunta. Sí, realmente sí me contestó. Me ayudó mucho porque es como los problemas que actualmente he tenido en el tema de al responder, en redactar una carta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Mari pregunta, buenas noches, ¿una recomendación para escribir en medios digitales? Bueno, en los medios digitales hay que ser concreto, hay que tener una gran capacidad de síntesis. La mayoría de personas que siguen los medios digitales son personas jóvenes. Y las personas jóvenes ya no se leen la María de Jorge Isaac. Las personas jóvenes se leen un cuento de 100 páginas, se leen una noveleta de 200 páginas. Entonces, tengo que escribir corto, conciso, con gran capacidad de síntesis. Hay algo que sucede también, como decían ahorita, que uno escribe como habla y habla como escribe. Eso es de lo primero que a uno le sucede cuando está empezando a escribir. Y otra es que yo repito y recalco en el párrafo tercero, escribo lo que escribí en el primero y en el quinto repito lo que escribí en el tercero. Y ahí pues me voy alargando y me vuelvo repetitivo y me vuelvo cansón. Aquí trata de que todo lo que yo escriba
tenga que ver, pero que no me vuelva repetitivo, ¿no? Entonces, a veces sucede eso. En los medios digitales tenemos que tener gran capacidad de síntesis, tener claro lo que quiero escribir, porque tengo pocos caracteres y debo ser bastante sintético en el momento de expresar mi idea, y no me puedo ir de pronto un poco por allá, por adjetivar mucho, ¿no? Entonces, si yo le voy a escribir a una persona un texto donde le quiero alabar su nivel profesional, ¿no? Entonces yo, bueno, voy a premiar aquí a mi colaborador y a decir que hizo un trabajo excelente. Lo hago de manera muy concreta y no de pronto, es que usted es una persona muy inteligente, capaz, súper profesional, ese súper, todos esos prefijos procuremos no usarlos, ¿no? Porque son exageraciones. Entonces, con 2 palabras, le digo, usted es un excelente profesional y una persona muy cumplida. Listo, ya con eso. Entonces, no adjetivemos tanto, sino que seamos muy prácticos, porque la gente joven, sobre todo, que es los que más andan conectados en redes sociales, por ejemplo, leen corto, y si algo es muy largo, muy denso, uno a veces ve que le envían por WhatsApp un pastoral, como nadie lee eso, de una vez uno lo borra, eliminar, ¿no? Pero si yo lo escribo en 1 o 2 parrafitos, la gente lo va a leer y lo va a comprender, ¿no? Entonces, ese sería como la sugerencia que yo haría al momento de escribir en las redes sociales, en los medios digitales, y ser muy cuidadoso pensando en la reacción, ¿no? Lo digo por experiencia propia, porque en las redes sociales uno se puede ganar muchos problemas porque se pueden malinterpretar cosas, ¿no? Hay muchos apasionamientos allí, sobre todo cuando yo opino de lo político, ¿no? Cuando yo opino, por ejemplo, de cosas económicas, puedo generar ahí algunas reacciones que surgen de lo visceral, ¿no? Surge de una reacción que no fue pensada, pero igualmente porque fue mal interpretada. Entonces, ser muy exacto, concreto, no adjetivar mucho, ir al grano, corto y conciso, y eso nos ayuda muchísimo en los medios digitales. Muchas gracias, profesor. Bueno, pero ahora ya no tenemos más inquietudes ni preguntas, pero sí quería agradecerte por tu tiempo, por este espacio. En realidad ha sido muy enriquecedor. Sí tomé muchas notitas por aquí en mi libreta porque sé que todo esto es fundamental en nuestro día a día. Y más para aquellos que estamos escribiendo a diario, que incluso respondemos correos, que hablamos con personas, que tenemos que estar en constante comunicación. Muchas gracias a todos también por asistir, por participar también de estos espacios. La verdad son espacios para ustedes, para su proceso profesional y académico también. Mari, muchas gracias. Mari escribió, muchas gracias por la respuesta. Excelente el tema de la conferencia. Gracias a la universidad. Gracias a ti también. Y gracias a todos por estar aquí esta noche con nosotros compartiendo. Un abrazo gigante y que tengan un lindo miércoles. Gracias, saludos a todos. Feliz noche. Cuídense mucho. Gracias.